Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México. Hoy estoy de suertuda, como pueden ver, estoy muy bien acompañada. ¿Qué La tal, verdad, doctor? ¿Cómo está? Hola, Alejandro. Así, Qué Hola, gusto hacía ver. hola. años, Hola, hacía Javier. años que no veía esa imagen. Aquí estamos, un ratito. entonces por Hacía eso años. esta semana ha sido muy buena, además de que festejamos aquí el onomástico de Octavio. La verdad es que también tenemos una plática extraordinaria. Este trueque, la verdad es que Alex, siempre que nos acompañas me encanta porque nos das la perspectiva de las empresas. Así que las estamos esperando. El tema son las mejores prácticas de clasificación arancelaria en las empresas para el cumplimiento internacional. Pues no es un tema menor el del día de hoy. Recordemos que el lenguaje aduanero, pues parte de la merciología de la clasificación arancelaria y bueno, estas mejores prácticas en clasificación de la voz de un experto, porque si no sé, hay que reconocer a Alejandro Alcalde que ya fue el novato del año hace un par de años, pero realmente ahorita, bueno, ha tenido una trayectoria destacada y bueno, gran parte de lo que nos va a llegar a compartir, pues es su experiencia en la empresa en la cual él está a cargo de toda el área de cumplimiento en comercio exterior y aduanas, que no es una empresa pequeña, es una empresa bastante grande que tiene sus propias dificultades para llevar a cabo este tipo de actividades y que incluso se encuentra en constante cambio y en constante transformación. Seguramente la plática de hoy, bueno, va a ser para todos un aprendizaje muy, muy interesante y pues bueno, nos vas a dar esas mejores prácticas, nos vas a dar esa información que nos permite a todos pues mejorar nuestra operación dentro de nuestras propias empresas. Y pues veo también que te acompaña Francisco Javier Cortés, un buen amigo. Saludos a mi amigo, ahí lo veo. Qué gusto verte, Francisco. Me imagino que van a ser ese dúo dinámico que estamos esperando el día de hoy para dar esta charla tan interesante. Eso Y bueno, esperamos. bienvenidos a este trueque. Y bueno, antes de empezar, como saben, tradición, compartir un dato peque del trueque, si me lo permiten. Y pues ante estas nuevas tendencias en materia de responsabilidad del oficial de cumplimiento, pues ustedes han sido testigos que en distintos foros hemos conversado sobre los retos que en materia de compliance se van a enfrentar en este año, pues todas las personas jurídicas. Esto sin duda, ¿no?, nos lleva a que la figura del oficial de cumplimiento va a jugar un rol primordial dentro de todas las organizaciones, pero no solamente las empresariales, sino también las públicas y las sociales, que ante una sociedad que es cada vez más consciente y reclama cada vez más transparencia, rendición de cuentas claras y un compromiso social, ambiental y de gobernanza. Esta era, post-pandemia, nos exige a las áreas de compliance una rápida adaptación a escenarios imprevisibles. El teletrabajo, el cambio climático y la digitalización de los procesos nos exige nuevos mapas de riesgo. Un ejemplo de estos cambios en la sociedad es el que nos comentó en su momento Enrique Lendo en el weekly pasado, sobre la primera demanda en el mundo contra la junta directiva de Shell por inacción climática o mala gestión de la transición climática, poniendo en riesgo el éxito comercial y la reputación de esa empresa transnacional. Otra área de especialización para el oficial de cumplimiento va a ser la inteligencia artificial, utilizada con mayor frecuencia en las empresas, lo que lleva a poner el foco en la responsabilidad por los posibles daños que se puedan causar a través de esta tecnología. Actualmente, el oficial de cumplimiento es considerado como una pieza clave en la toma de decisiones y en el control de las operaciones. Ante una tendencia mundial de fortalecer la regulación normativa, no posee una función específica, no es estático, sus responsabilidades varían de empresa a empresa según su estructura jerárquica y las operaciones específicas y su cadena de mando. Contar con un oficial de cumplimiento nos representa beneficios importantes para las organizaciones. Algunos de ellos, por ejemplo, es evitar procesos legales desfavorables, garantizar el cumplimiento y el comportamiento ético ante inversionistas, socios, clientes y consumidores. También impulsa y soporta la reputación de la empresa, identifica fraudes, garantiza la igualdad y diversidad en el espacio de trabajo. Sin duda, todas estas áreas hacen cuestionarnos hasta dónde es la responsabilidad del oficial de cumplimiento, esto derivado de los cargos y los encargos que tiene, y cuáles son las habilidades que debe de tener. El oficial de cumplimiento debe de trabajar para reforzar el comportamiento ético y los procesos adecuados para que la organización siempre opere en un marco seguro. Por ello,
Conocer las tendencias en cuanto a los temas que las áreas de cumplimiento deben de vigilar, como es el caso del modelo de gestión ESG, que es medio ambiente, sostenibilidad y gobernanza, en un mundo en el que la información está al alcance de todos los consumidores y en el que cada año surgen nuevas normativas de impacto global. Esto nos obliga a todos los que formamos parte de World Compliance Association, a esa comisión de oficiales de cumplimiento que estamos abriendo, a que se mantengan actualizados, ya que generen más y mejor sinergia entre todos los profesionales del compliance a lo largo del continente y del mundo. Ese es el dato weekly del día de hoy, que me parece un dato weekly muy importante, e invitar a toda la comunidad que nos sigue que se acerquen a organizaciones como World Compliance Association, particularmente el capítulo México, que se afilien, que se registren, que gocen de los certificados, de las certificaciones, de las actividades que nosotros generamos al interior de la organización, a través también de los 17 capítulos que existen al día de hoy en todo el mundo, la red mundial para el cumplimiento más importante de habla hispana. Fíjense que charlábamos en la mañana, que estuvo Rebeca Zamora, una chilena doctora, muy interesante su plática, y llegábamos a concluir, digo, para todos los que están aquí que nos siguen a través de las redes de Hagamos un Trueque, que el oficial de cumplimiento, si bien es cierto que tiene que contar con estudios y una vocación enfocada al derecho y algunas actividades administrativas, pues al día de hoy ya es multidisciplinaria, entonces que un oficial de cumplimiento pues debe de tener una especialización en distintas materias. Es decir, cuando nosotros hablamos de un modelo que estemos implementando dentro de nuestra propia organización, pues no nada más lo tenemos que ver desde el aspecto jurídico, sino van a haber otra serie de situaciones vinculadas con los demás departamentos de nuestra empresa, que todas esas aristas las debemos de considerar y tomar en cuenta. Entonces, la plática de hoy pues no va a ser menor, porque pues de ahí surgen gran parte de las obligaciones que tenemos en materia aduanera y de comercio exterior, y pues seguramente pues vamos a salir con más dudas e incluso con más, pues con mejores elementos y herramientas para implementar en nuestras empresas. Pues enhorabuena, Ale y Francisco, por esta excelente charla que nos van a dar hoy, y de verdad a mi amigo, al doctor Carvajal, como siempre, un privilegio verte, amigo. Y Enrique también. Y saludar y a Enrique también. Bueno, Gracias. pues para darles la palabra rápidamente y no quitarles más tiempo, me permiten presentar su semblanza. El licenciado Alejandro Alcalde es licenciado en Administración con especialidad en Mercadotecnia del Instituto Tecnológico de Chihuahua, especialidad en Inglés de Negocios en el TEC de Monterrey y estudios de Derecho Financiero por la Universidad Autónoma de Chihuahua y Alta Dirección por la Escuela Bancaria Comercial. Es director de Trade Compliance para la región de Américas de Flex Manufacturing, responsable de manejar programas de cumplimiento de regulaciones de negocio para Canadá, México, Costa Rica, Brasil, y con especialidad de enfoque en aduanas de Estados Unidos, que incluye control de exportaciones, el programa ISA Trade Compliance, y cuenta con más de 20 años de experiencia en cumplimiento regulatorio internacional. Así que novato, como dice Octavio, pues no. Impuestos, aduanas y logística. Ha trabajado en empresas de manufactura como Emerson Electric, Visteon Automotive, Ford Motors, empresas de servicios de comercio exterior y asesoría como JP Morgan Chase Bastera, ahora Livingston, y empresas de logística Ryder System, Bax Global, Schenken, principalmente en México, Estados Unidos y Latinoamérica. Ha colaborado con algunas asociaciones de maquiladoras y exportadoras Index como parte de los comités de aduanas de Chihuahua, Nuevo León, Reynosa y Ciudad Juárez. Actualmente es miembro del Comité de Cumplimiento de Comercio Exterior de World Compliance Association y también es miembro del Comité de Exportaciones y Operaciones Aduaneras en Computer Technology Industry Association en el Valle de California de Silicon Valley. También el licenciado Francisco Javier Cortés Vera es licenciado en Comercio Exterior por parte de UNIVA en Guadalajara, Jalisco. Cuenta con más de 20 años de experiencia en área de logística internacional, procesos, sistemas de control aduanero, clasificación arancelaria, tratados de libre comercio, auditorías preventivas y coordinación de proyectos. Sus responsabilidades principalmente son de implementar y desarrollar el sistema de clasificación arancelaria en las operaciones de México, Costa Rica, Brasil, Estados Unidos y Canadá, así como el sistema de control de exportaciones SCN, uso dual, PASENAR, y para el propósito de cumplir con la política de sanciones internacionales. También ha trabajado en compañías como Huawei, donde se desempeñó como gerente de operaciones aduanera y clasificación para México y Latinoamérica. También trabajó en Solectron como ingeniero en procesos y manufactura, así como también en agencias aduanales como supervisor de operaciones, clasificación y logística. Actualmente es el gerente regional de clasificación, normatividad y determinación del país de origen para las Américas en Flex Manufacturing. Les doy la bienvenida a los dos y bueno, bienvenidos a Hacer un Trueque. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Daniela y Octavio, otra vez por el gusto de saludarlos y la oportunidad de estar aquí con ustedes. Al maestro Enrique Herón y al doctor Máximo, es un privilegio estar otra vez con ustedes.
pues bueno, el tema es muy completo y ahora sí me traje el que sabe, ahora sí, ahora sí me traje el que sabe conmigo, ¿no? Eh, sí, lo que decidimos hacer Paco y yo cuando estábamos pensando cómo articular esta conferencia o esta plática fue pues, basado en un caso de éxito. Paco y yo, por azares del destino, nos tocó trabajar en la empresa donde estamos en 2016 juntos, ya que me pasaban a mí el área de clasificación y de origen, y empezamos en un proyecto muy particular, que tenía que ver primero que nada con desarrollar un centro de excelencia de clasificación en la India. Imagínense ustedes lo que es esto, ¿no? En la India, en Chennai, en la India, tener un grupo de clasificadores que estuvieran corriendo la clasificación arancelaria en varios países, pero particularmente en México, ¿no? Pues, los hindúes o indios, como le llaman, son bilingües inglés y su lengua local. Es muy difícil encontrar uno que hable español y obviamente pues manejar el tema de las notas legales nacionales y todo esto. Pues fue un reto. La verdad, primero Paco y yo nos aventamos ahí un viaje de unos días a la India. Paco ahí pues tuvo bien entrenar a los analistas, más o menos en ciertas tips de cómo clasificar, y pues nos regresamos con un montón de tareas, ¿no? Nos sacamos la rifa del tigre. La empresa en la que trabajamos, para darles un poco más de contexto, pues es estas que les llaman contract manufacturers, ¿no? No son dueños de los productos, sino que otras empresas nos contratan para manufacturar productos. Entonces hacemos de todo. Lo mismo hacemos piezas para automotriz que para eléctrico, electrónico. En algún tiempo hasta se hicieron tenis Nike ahí. Sí. Entonces todo eso lo empezamos a correr nosotros. Entonces imagínense la diversidad de productos que hay. Procex, tenemos todos los que se puedan imaginar, todas las industrias, un grupo en México de 11 empresas IMEX, y que tienen un volumen impresionante, ¿no? Miles y miles de pedimentos, y pues empezamos a trabajar, y antes de desarrollar el tema, nomás les digo que al final del proceso pudimos instalar un sistema que nos permite al día de hoy todavía, que lo dejamos. Paco se fue un tiempo a trabajar a Huawei, yo me fui acá al área de corporativo, seguir trabajando con un promedio aproximado de entre 200 y 400,000 clasificaciones arancelarias al año, y entre aproximadamente 400 proyectos industriales como les digo, de todas las tipo de industrias, y un promedio de 600 clientes distintos, ¿no? Una locura. Entonces, hoy no venimos a darles el tema tan técnico, ni obviamente queremos hablarles de la sexta, séptima enmienda, de la nomenclatura arancelaria, pero sí queremos compartirles un poco la experiencia de cómo lo hicimos, cómo lo trabajamos, y si volviéramos a tener la oportunidad de hacerlo, cómo lo haríamos, ¿no? Entonces, vamos a empezar aquí a compartir un poco de lo que tenemos este día. Y pues bueno, primero que nada, pues una de las cosas que al menos yo en mi experiencia particular aprendí fue porque es importante la clasificación arancelaria. Yo había estado en departamentos de logística, de aduanas, de aduana americana, de distribución, pero nunca había tenido la oportunidad de estar tan expuesto con clasificación. Para mí en aquellos entonces, hasta antes de esos días, la clasificación era la agente aduanal y párale contar, ¿no? Entonces, hoy en día, pues mi percepción, mi idea y la importancia que se le toma a este tema es diferente, porque pues es la parte central del comercio exterior. Como bien lo comentó ahorita el maestro Octavio, el doctor Octavio, pues es el lenguaje a través del cual se reconocen y se diferencian las mercancías, ¿no? El lenguaje aduanero. Y es la metodología a través de la cual, entre otras cosas, los gobiernos y sus oficinas de aduanas controlan la entrada de mercancías, y también pues para llevar datos y controles estadísticos
y para determinar regulaciones y restricciones no arancelarias. Hasta aquí, Paco, no sé si quieras tú agregar alguna otra cosa como Sí, contexto. ahí como contexto de manera general, implementando, cuando yo hice mi cambio de las agencias aduanales, ahora sí como cliente de estas mismas, en un inicio yo decía, bueno, ¿y para qué le pagas a la gente que está aquí? O sea, ahí está el broker, pero ya uno, cuando pasa el tiempo, en los primeros meses te das cuenta de que tiene que haber una contraparte la cual valide esta clasificación arancelaria y le dé la incertidumbre o tal vez el beneficio o el aseguramiento a la misma clasificación arancelaria, ¿sí? Entonces ahí donde me empezó a gustar este rol de estar del lado del cliente y validar los productos de clasificación, así como lo dice Alex. Y de todo emana, o sea, de la fracción arancelaria podemos adquirir los certificados de origen, los PROSEC, todos los beneficios que se obtienen. Entonces, la clasificación arancelaria, en pocas palabras, es la columna vertebral de todos los clientes, ¿verdad? Que atienden a los agentes aduanales. Entonces, sí, les quería compartir eso de primera instancia. Les digo, yo también cuando llegué dije, ¿qué voy a hacer? Y ahora digo, no, tengo mucho que hacer. Sí. Y bueno, una de las cosas que empezamos a hacer nosotros, ya que regresamos de aquel viaje y es, pues, por dónde empezamos. Y bueno, fue empezar a instrumentar esta revisión de inventarios. De inventarios de las empresas IMEX, de inventarios de los proyectos, y empezar a segregarlos por catálogos de mercancías. Obviamente, pues todas las empresas, y digo, mucho de lo que estamos hablando son empresas manufactureras porque es de lo que nosotros queremos compartir experiencia, pero si hablásemos de otro tipo de productos de importación y exportación, otras industrias también aplica, ¿no? Para nosotros, una clave en el proceso de empezar a clasificar es segregar los materiales en distintos catálogos, los definimos nosotros, ¿no? Y en base a esos catálogos, nosotros podemos hacer como esas casillas de especialización y de proceso de clasificación. Empezamos, pues primero que nada, por máquinas y herramientas. ¿Y por qué por máquinas y herramientas? Bueno, porque el catálogo de máquinas y herramientas generalmente es el que está sujeto a cumplir con el mayor número de regulaciones, de NOMS, hablando de mover las mercancías del origen hacia el destino, pues muchas veces están sujetos a cumplir con regulaciones internacionales de transporte, con regulaciones de exportación americanas, no sé, con algunas regulaciones de uso dual, y es la que la parte que nos requiere más especialización y donde debemos de usar más tiempo en tener más información de material constitutivo, uso general, de cómo se trabajan las mercancías, en qué se van a usar, en qué más se pueden usar, y a través de ellas nosotros ir viendo los acuerdos, las regulaciones que se vienen a dar, y pues obviamente el régimen en el que se van a importar. Si se van a importar dentro del programa IMEX, o si se van a importar en un régimen definitivo, si son una compra, si son una consignación. Todo esto tiene una repercusión directa en la clasificación. Segundo, pues es los insumos de los componentes. Digo, hablando a través de una empresa de manufacturera típica, de una IMEX, una de estas tipos de compañías, regularmente los insumos y componentes son los que tienen más información. Muchas veces, y en la mayoría de las compañías, quien inclusive asigna la fracción arancelaria, la clasificación arancelaria, son los ingenieros que están en corporativo, ¿no? Y la gente que está acá en el departamento de logística, de cumplimiento, de trade compliance, bueno, pues es un usuario de información que se captura en algún sistema, en alguna base de datos que a lo mejor está interfazada con el ERP de producción, de ingeniería, que a lo mejor ya nos viene interfazada en el sistema de aduanas y en el que se generan los documentos de cruce, y a veces pues, no sabemos, ¿no? Entonces, el segundo catálogo, pues es el insumo y componentes. En la experiencia de nosotros,
Tuvimos que meternos ahí porque ese catálogo de insumos y componentes había que estandarizar y crear una suerte de unos playbooks que más adelante vamos a hablar de esos formatos, de esos playbooks, para nosotros asegurar cómo se debe clasificar, ponerle las reglas, en este caso, pues a la gente de la India, que entendieran los procesos, que entendieran el cómo, y eso pues requería a nosotros un trabajo adicional de crear ese catálogo. Luego vienen los consumibles, que los consumibles pues es un mundo aparte, ¿no? Los consumibles pues por su naturaleza son solventes, son lubricantes, son Soldaduras. materiales químicos, soldaduras, son aquellos que se consumen en el proceso, que a veces se utilizan directa o indirectamente en el proceso productivo y que son un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque están regulados, porque son material químico, porque siempre van en la 38, o a lo mejor son compuestos, son de inclusive de difícil identificación, o pues son de trato especial, y la verdad es que para esos, pues el proceso de clasificación requiere más tiempo y requerimos más información en avance. Desafortunadamente, no siempre es así porque los consumibles, pues a los compradores, a los ingenieros que están en el piso, en mantenimiento, pues se les olvida ese proceso y se les acaba y luego se hace urgente y luego lo traen y se actúa en la aduana y pues todas esas historias de terror, ¿no? Entonces, tener ese catálogo bien identificado nos llevó a ir más allá de la clasificación. Aquí Paco se hizo el mejor amigo de todos los ingenieros de todas las plantas y luego después de ganarse confianza, pues le pudieron dar en avance pues todos esos todos esos forecasts o todos esos proyecciones de compras, proyecciones de ventas y volúmenes en anticipado para tener la más información posible y avanzarle al trabajo antes de que se venga encima, ¿no? Por último, y no menos importante, a lo mejor el más complejo de todos es el catálogo de productos, que el catálogo de productos tiene diferentes aristas, ¿no? Obviamente, en el mundo, otra vez de la manufactura, IMEX y todo esto, pues es a través del cual le da razón de ser a la IMEX, es a través del cual te dan los permisos, es a través del cual existes, ¿no? Es a través del cual te dan un permiso PROSEC, un permiso IMEX, una certificación y todo esto. Pero también tienes que homologar y cuadrar tu fracción con tu cliente porque si bajo contrato está una cláusula de que tú le tienes que dar algún documento de certificación de origen y tú clasificas en alguna partida, en algún capítulo distinto y todo tu análisis de origen lo haces entre aquí y él va a importar otra cosa diferente, pues ahí tenemos una serie de situaciones, ¿no? Entonces, como que para empezar a partir del problema o la situación grande en pequeñas, nosotros hicimos como estos mapeos de cómo ubicarnos en tiempo y espacio y cómo empezar a trabajar. Cada uno de ellos tiene sus particularidades técnicas y no sé, Paco, si quieras tú ahondar más en el tema de qué y cómo implica cada uno de ellos. Claro que sí, Alex, muchas gracias. Aquí haciendo eco de lo que hizo comentarios mi compañero Alex, y más que nada en máquinas y herramientas, sí me gustaría resaltar mucho aquí que esto es muy complejo, es de lo más complejo que hay. ¿Por qué? Porque es donde recibimos más auditoría, Alex. No sé si recuerdas este punto. Es donde las autoridades aduaneras se enfocan porque cuestan miles de millones de pesos. Entonces, es donde más nos pueden atacar a nosotros como empresa Maquila. Entonces, aquí es uno de los puntos relevantes, hablando sobre el tema que ahorita estamos compartiendo. Debemos de tener un control exacto de las máquinas, sus números de serie, que estén en lugares visibles, educar a los ingenieros, porque los mismos ingenieros nos pasó en un caso que nos auditaron y se borraron los números de serie porque los pusieron a un lado donde se calentaban. Es grato poder estar, les digo, de este lado y poder dar estas instrucciones y compartir con todos, porque al final de cuentas dependemos de muchas áreas, no nomás del área de cumplimiento aduanero, dependemos de ingeniería, dependemos de procesos, dependemos de los mismos centros de etiquetado, del centro de control de inventarios para que se pueda dar una máquina de alta o de baja dentro del sistema y de esta manera tengan su localización, porque algunas de estas, como cultura general, se les pone el GPS
para poder saber dónde están. En este caso, como la empresa de nosotros, que es una microciudad, se tiene que localizar esta máquina y llevar un control exacto sobre esto. Y también sobre los consumibles, que es uno de los temas relevantes. Nos tocaron unos casos que me gustaría compartir con ustedes. Por ejemplo, tenemos soldadura de estaño, que cuando la clasificamos, pues la metíamos en la fracción de soldadura de estaño. Pero ¿qué pasaba? Se metía a la ola y se convertía en un producto que teníamos que tenerlo regulado, y era el plomo. Entonces, era otro de los temas que nos atañen mucho, y es donde debemos de tener mucha conciencia sobre máquinas, herramientas y consumibles, que es uno de los temas para mí que son los talones de Aquiles para las empresas. Y aquí podemos hacer buenas prácticas y incrementar buenos procesos para llevar un control sobre estos dos catálogos, como bien lo dijo Alex. Sí. Muy importante, obviamente, que este trabajo pues no lo hicimos solo, no hicimos un trabajo coordinado entre pues, nosotros por parte de la empresa. Tuvimos la fortuna de que todavía se podía tener in-houses, entonces el agente aduanal nos ayudó ahí dándonos un equipo de clasificadores, de personas muy buenas que trabajaron con nosotros de tiempo completo adentro de la empresa. Y pues obviamente todo el trabajo de ingeniería, ¿no? Entonces, este trabajo es en conjunto, y lo mejor que pueden hacer ustedes es siempre atajar con el agente aduanal. Siempre se los he dicho, el agente aduanal es el asesor por excelencia del importador y exportador. Es la persona a la cual más debemos de tener confianza. Y pues nosotros hicimos esto, trajimos a los clasificadores con nosotros, ahí con todos los contactos que hizo Paco de ingeniería, tuvimos acceso a la información, tuvimos acceso a los datos de la empresa, y ahí pudimos ir avanzando. ¿Para qué? Para luego, cuando estuvieran listos los procesos y los pudiéramos mandar a que en producción masiva, por así decirlo, empezaran a clasificar en cientos, en miles, decenas, centenas, la gente de la India, pues ya nomás ellos se cargan de la ejecución, ¿no? Siguiente, pues es el control de inventarios a través de números de parte. Esto es un poquito el complemento, ¿no? Y hablamos de la clasificación, y aquí lo que quisimos integrar es cómo la clasificación viene a integrarse al mundo aduanero, al mundo de la manufactura, hasta que hablemos un solo lenguaje. Esta mañana platicamos de otro caso que teníamos ahí con una operación de Costa Rica, donde había una oportunidad de corregir una clasificación, y estaba involucrada una situación de importaciones a Estados Unidos bajo el Tratado de Libre Comercio con Costa Rica, ¿no? Y el análisis inicial que corrimos pues fue utilizando los reportes del ACE, del Sistema de la Aduana Americana, y la información que nos dio la agente aduanal del exportador en Costa Rica a nivel fracción arancelaria. Sin embargo, pues, pensamos que cuando fuéramos a llevar esto al management, pues no nos iban a entender. Porque los managers, los directores y la gente que toma decisiones en los negocios, pues no saben qué es 85176200, y si le hablamos de 392690, no van a saber. Ellos no saben el lenguaje raro que tenemos nosotros. En las empresas funciona igual, y el SAT está empezando a ver igual. Entonces, esta parte nosotros la quisimos como empezar a sincronizar de la siguiente manera. Tenemos varias entradas, lógicamente pues está el data stage, que son los reportes que bajamos de la aduana, y aquí la estructura que vemos nosotros pues es la información, viene a nivel descripción, tarifa, unidad de medida y fracción arancelaria, ¿no? Que son los datos llave, por así decirlo. Y luego tenemos la información de compras, ¿no? O de supply chain o de materiales, que ahí se maneja la orden de compra, el precio unitario, la unidad de medida, la unidad de medida comercial, la descripción comercial, el número de parte y del producto o del proveedor. Entonces, ahí tenemos otros datos. Y luego, en el sistema ERP, que es el sistema de producción de ingeniería, pues ahí se guarda la información a nivel número de parte, número de catálogo o número de pieza, unidad de medida y costo unitario. Y luego pues caemos en los temas del anexo 30, 24, que pues ahí es donde toda la vida se complica, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos que recoger o incrementar ese dato llave para que un mismo insumo
lo puedan entender todos y el ERP lo entienda en su lenguaje, que es producción, consumo, envío, ¿no? Y el de compras, pues es demanda, compras, jalar inventarios y dar ingreso y pagar. Y luego el data stage, pues con lo que hacemos, y nosotros que estamos en medio, pues recibamos toda esa información y la podemos procesar. En nuestro mundo se llama importación de descargas y reportes de anexo 30, ¿no? En el mundo pues, de la manufactura, pues es ingreso, recepción, consumo, exportación. Entonces, si se fijan, es el número de parte y el apellido sería la fracción arancelaria. Entonces, la fracción arancelaria es predominante en esto, porque la fracción arancelaria es esa codificación y ese número que nos va a decir si pagamos o no pagamos impuestos. A través de la fracción arancelaria, lo que se nos vaya rezagando, que se nos vaya quedando sin reportar aduanas que ya consumimos ciertamente, pero que no exportamos y que se nos quedan de ahí, nos va a ir marcando un crédito fiscal que no tenemos, ¿no? El famoso crédito al IVA y todo esto que vamos arrastrando y es un liability o una contingencia aduanera y fiscal. ¿Y quién nos va a determinar el qué y cómo debemos? La fracción arancelaria, ¿no? Entonces, otra vez, se vuelven a cruzar todos estos mundos y la fracción arancelaria está en medio de todo. ¿Cómo funciona en la vida real? Pues lo queremos medio ilustrar de esta forma. Pues básicamente tenemos al día de hoy datos por todos lados. Vamos a pensar que esta persona sería un ingeniero en sistemas de comercio exterior o en sistemas de la planta. Lo que hace es que el día de hoy recoge datos de por todos lados, ¿no? La guía aérea, el bill of lading, la factura, la carta aporte, la prealerta, el previsto de embarques, lo recibe y llega a una base de datos, a un todo. Esa base de datos, a un todo, pues se conecta con los sistemas de pagos, de ERP, con los sistemas de entrada, genera los documentos de aduana, ahí hacemos nuestra importación, adivinen que pues generamos aquí un saldo que se va al SAT y aquí debemos dinero, ¿no? Y luego a través de todo esto pues, se hace toda esta de exportación, de consumos para efectos de producción, me dice ya sea por una orden de producción, una work order por bit de materiales, pues cuánto necesito el otro, y cuánto va a producir y cuántos voy a embarcar según las órdenes de pedido del cliente, y si los voy a embarcar por tren, por camión o por barco, y cómo se tiene que mandar esta información. Pues otra vez, una vez que yo haga estas exportaciones, se van otra vez al SAT y se reportan, y pues aquí suena como una tarjeta de crédito, ¿no? Todas mis importaciones, pues es un ajuste positivo a mi inventario, a mis inventarios, a mis saldos del SAT, es como si hiciera una compra, y todas mis exportaciones es como si hiciera un pequeño pago. Y toda esta información corre de un lado a otro. ¿Y cuál es el dato llave? Pues otra vez la fracción arancelaria, ¿no? Entonces, la interpretación es ¿dónde está? Pues la fracción arancelaria. Un poco recogiendo lo que comentaba ahorita Paco, pues estamos en medio de todos y nos lleva a entender inclusive los flujos financieros, inclusive a hablar de órdenes de compra, órdenes de venta, y hablar de planes de producción para nosotros saber cuál es la contingencia de cada uno y otro. Auditorías de clasificación. No sé, Paco, si quieres tú empezar con lo que hicimos en clasificación, en auditorías, porque aquí la parte medular es, ok, ya fuimos a la India, ya regresamos, a los 2 años regresamos otra vez, y muy bien, la gente de la India empezó a clasificar, les empezamos a hacer un proceso y todo perfecto. Pero luego había que asegurarse que clasificaran de manera adecuada, y no hablamos de 5 o 10 piezas. Estamos hablando que en aquel entonces manejábamos un promedio de entre 5 y 7 millones de números de parte, que traían combinaciones locas por todos lados, con importaciones, con exportaciones, con cambio de régimen, con todo tipo de transacciones aduaneras, y como les comento, pues un promedio de 200 o 400,000 fracciones arancelarias o clasificaciones arancelarias cada año. Esto pues requería luego desarrollar un sistema de auditorías. Y aquí pues Paco fue el que tuvo bien empezar a idear el cómo hacer
este proceso. Y Paco, no sé si quieres aquí, Sí, sí, para nuestros amigos. claro que sí, me ¿Cómo voy a fue? regresar un poquito, Alex, como tú bien lo dijiste, a lo de nuestro entrenamiento con la gente de la India, que cabe resaltar que la función principal fue enseñarles a ellos los 454 proyectos que teníamos con las 800 familias que cada uno se derivaban, cuáles teníamos que explicarles a ellos y que los tenían que entender. Hubo un dato curioso que una vez les enseñamos un proyecto, no sé si ustedes lo conocen, es el Microsoft. El videojuego que ellos tienen, no lo conocían en la India. O sea que tuvimos que enseñarles qué era un videojuego, para qué era, cómo se conectaba, qué funciones realizaba, para que ellos a fin de cabo pudieran clasificar el producto. Pero sí me pasaron así datos curiosos donde me decían, es que no sabemos qué es una consola de videojuego. Necesito que me expliques qué es una consola de videojuego, qué hago con ella, cómo la voy a clasificar. Entonces, tuvimos ahora sí que criar todo el equipo de clasificación en la India, que los enseñamos con los 454 proyectos aproximadamente. Se les compartieron datos claves, se les dieron specs, se hicieron unos playbooks que eran los que mencionaba, no voy a hablar tanto ahorita, para poderlo dejarles un poquito más adelante, en los cuales explicaba la funcionalidad, les dejábamos puntos claves que podían hablar con ingenieros, para que ellos se pudieran comunicar y de esta manera ellos pudieran clasificar de manera segura. Toda la información la tuvimos que subir a sistemas y ellos las podían descargar desde ERP hasta nuestro sistema interno que era de manera global. Ellos pudieran verificar las mercancías con videos, se podían subir las fichas técnicas, se podían subir los links. Entonces, fue aquí donde nosotros les enseñamos a ellos y al cabo de un tiempo, aquí Alex y yo, después de un año, nos vino a la mente la idea de, oye, ¿y cómo lo están haciendo? Entonces, ¿cómo los vamos a auditar? Entonces, pues volvimos a agarrar el mismo bloque, los auditamos, Alex volvió a ir, yo lo apoyé desde aquí, mandándole lo de los playbooks, y se les dio un segundo, los reforzamos a ellos en este tema porque cambiaban también de equipo y teníamos uno 24/7 en la India. O sea que la India no paraba de clasificar, como bien lo dijo Alex, clasificábamos las 24 horas del día. Entonces, en lo que el equipo de México se iba a su casa, el equipo de la India comenzaba a trabajar y en la mañana también teníamos un equipo de respaldo por parte de ellos. Entonces empezamos a hacerle las auditorías en base a proyectos y que el 80-20 que tanto maneja mi compañero Alex, que es cuáles son los que más se manejan, cuál es el proyecto más fuerte, cuál es el de la compañía que más nos va a pegar. Vámonos enfocando en esos, vamos a auditarlos, vamos a ver cómo están en sus números de parte, quién clasificó, en el sistema que tenemos te daba hora, minuto y quién entró a modificarlo y cada modificación que se le daba. Entonces, también lo que hicimos primero fue validar cuántos números de partes se habían reclasificado para sacar un porcentaje de dudas y comentarios que se tenían con ellos. Llegando a analizar de que teníamos unas discrepancias de un 25, Alex, por ciento, que empezamos a pulir, que volvimos a darles otra vez en entrenamiento. Ya se les limitó mucho más que no pudieran hacer modificaciones una vez clasificados los números de parte, se les pedía doble confirmación para la clasificación y un validador que éramos la parte de México. Ellos ya no podían clasificar ningún número de parte si no era validado por el equipo mexicano. Fue esto que se instauró, se puso este punto en la segunda ronda que Alex nos hizo el favor de ir a visitar a los indios y hacerles estos comentarios que se iban a implementar para la auditoría y de esta manera evitar el impacto para la empresa. Eso fue lo que hicimos en este punto de las auditorías internas, que son parte de los buenos, de las buenas maneras de hacer la clasificación, porque no nomás es, yo lo clasifico, yo mismo me audito, no, clasifica otra persona y te audita otra persona. O sea, para mí ese es el punto clave. No puedes estarte tú clasificando y autovalidándote porque se va a poner uno el 10, ¿no? Y la estrellita como que si fuera uno muy, muy perfecto en la clasificación y es donde debemos de entrar nosotros con unas auditorías internas, Alex. No sé si quieras ahí complementar algo más. Sí. Y digo, pues aquí digo, la base es tener el proceso de auditoría bien documentado, tenerlo bastante resguardado
y asegurar que la información esté actualizada, porque en aquellos días estábamos todavía muy lejos de pensar que hubiera una sexta enmienda, una séptima enmienda. Apenas estaba entrando el tema de las tarifas del presidente Trump. Entonces, digamos, no estaba tan turbulento el ambiente de comercio exterior como ahora. Ahora, pues ya los retos que tenemos son distintos y pues ya sabemos más o menos por dónde irnos, ¿no? Esto nos lleva al siguiente punto, que es algo que tuvimos que también trabajar después, que fue implementar nuestro sistema de calidad y capacitación en procesos formales. Digo, al ser nosotros una compañía grande y manufacturera y estadounidense y todo esto, tuvimos que empezar a desarrollar nuestros procedimientos formales, meterlos al sistema de calidad, registrar todo lo que hicimos de apuntes técnicos, instrucciones de trabajo, algunas de las políticas que ya venían de corporativo. Mucha de la estructura que nosotros usamos no la desarrollamos nosotros, ya venía del corporativo y simplemente la regionalizamos y la implementamos en el país de México. Y lo que sí hicimos fue un sistema de mantenernos nosotros constantemente pues, educados y entrenados en el tema de clasificación. Lo más que nos llegó así de sobresalto pues fue la actualización de los acuerdos y el primer intento del gobierno para aplicar NOMS a las importaciones temporales de material indirecto. Entonces, ahí empezaba todo esto, ¿no? Y ahí empezamos también a voltear a ver los ojos a diferentes cosas. Tuvimos que, en alguna ocasión, hacer nuestras propias hojas de trabajo de todos los acuerdos del capítulo 10 en hojas de Excel, y luego empezar a hacer las instrucciones de trabajo para la gente de la India, o recibir nosotros el trabajo y hacer esos análisis, para luego ver en los catálogos que ya hablamos anteriormente cuál podría ser la implicación o cuáles de los catálogos que ya tenemos aplicarían las más de 165 NOMS que en aquellos días teníamos, y qué tendríamos que hacer en anticipado, ¿no? Si pedirían o no pedirían, y cuáles eran los supuestos de aplicación para pasarlo pues, luego a otra área del mismo departamento que se iba a encargar de eso. Entonces, entonces, es un área que siempre tiene que estar actualizada y estudiando. Llegamos a la parte más interesante de todo esto, que luego fue implementar este sistema o desarrollar este sistema hacia afuera. ¿A qué te refieres hacia afuera, Alejandro? Bueno, pues es de poner estas juntas técnicas o workshops también, ahí para usar el anglicismo, con los diferentes grupos de trabajo que teníamos, ¿no? En aquel entonces hicimos workshops o juntas de trabajo con los agentes aduanales que teníamos, con las áreas de ingeniería, pero empezamos a hacer juntas de trabajo con clientes. Hablando de ese 80-20 que menciona Paco, pues, tomamos los 20 clientes que representaban el 80% de nuestras operaciones, el 80% del volumen, y empezamos a contactarnos de eso. Uno de ellos pues era en aquellos días Huawei, que es donde trabajabas pues Paco, y otras empresas grandes transnacionales con las que en su momento eran clientes o son todavía clientes de Flextronics, y empezamos a sentarnos con ellos a clasificar. Sí. ¿Te le puedo comunicar? A clasificar los catálogos que comenzamos, ¿no? Con ellos comenzamos al revés. Empezamos solo a homologar o hacer que nuestros catálogos de productos se hablasen con los de ellos, y luego los de componentes, y así cada uno de ellos. La idea pues era alinear criterios de clasificación, resolver dudas. También con los proveedores tuvimos pues mucho trabajo que hacer, sobre todo por el tema de transferencias virtuales, ¿no? Y ahí llegamos al tema que platicó ahorita Paco, de las reclasificaciones. Empezabas un mes clasificando una tarjeta electrónica en una fracción, y al mes siguiente te encontrabas que ya tenía otra, y era muy distinto, muy difícil rastrear quién hizo el cambio y por qué. Entonces empezamos a poner candados en esos procesos.
y pues establecer las juntas periódicas con el área de ingeniería. Aquí lo que hicimos es que del grupo de trabajo que ya teníamos, pues nos dividimos por empresa y en cada empresa había un gerente de ingeniería con el cual pues se sentaban los muchachos y empezaban a hacer la revisión de todos sus inventarios y de todo esto para asegurarnos que los proyectos fueran los mismos, que los productos siguieran igual, que no viniera algo distinto. Los nuevos proyectos, sobre todo, pues, y los nuevos modelos, era algo que siempre teníamos que estar nosotros adelante, ¿no? Entonces, aparte de estar estudiando las regulaciones, aparte de estar viendo qué candados le poníamos al sistema, aparte de estar haciendo las auditorías, también teníamos que estar adelante con el área de negocios, con el área de program management y de ventas, para ver qué es lo que venía. Entonces empezamos a ver cuáles eran las bases de datos o la información a la cual no fuera restringida, no fuera confidencial, y si pudiéramos tener nosotros en avance pues de ventas, de datos comerciales, que pudiéramos revisar información para anticipar volúmenes y para anticipar pues todo lo que viniera de proyectos. Y Paco, no sé si quieras contribuir con algún otro apunte que... Claro que sí. Dentro de esas buenas prácticas, lo que hicimos fue, como bien lo dijo Alex, juntar a nuestros agentes aduanales y de esta manera unificar los criterios de clasificación. ¿Qué hacíamos? Mostrábamos los productos, como bien lo decía Alex, traíamos al ingeniero experto, el cual nos daba unas características y funcionalidades de los productos, en los cuales se daba la sugerencia, ya por lado de la empresa, en este lado como cliente, sugeríamos la fracción A, se checaba contra versus el agente aduanal y de esta manera homologábamos los criterios. ¿Qué quiere decir? Que si de 4, de 5 estábamos de acuerdo en la fracción arancelaria, nosotros 4 teníamos que convencer, o ya los 5 que estábamos, al otro agente aduanal, para todos podernos mover en un mismo sentido. Que porque esto nos causó muchos problemas, como bien lo dijo Alex, que a veces teníamos 2 diferentes agentes aduanales, nos detenían la mercancía, nos pedían el spec, nos pedían validar y por qué la fracción A, si podía ser la fracción B. Entonces nosotros, como buena práctica, lo que hacíamos era reunir a todos nuestros agentes aduanales y darles el entrenamiento junto con todo el equipo. De esta manera evitar una retención en la aduana o perder tiempo y dinero, que al final de cuentas es lo que debemos nosotros rescatar con ellos, ¿verdad? Igual con los ingenieros, como ustedes saben, a un ingeniero lo que le interesa es producir. A él no le interesa ni cumplir, ni si tiene regulaciones, si no tiene regulaciones. Fue otra de las tareas que Alex y yo hicimos, que fue sensibilizar a todos los ingenieros de que nosotros le decíamos, oye, al final de cuentas, si no cumples con esta regulación, así se haya matado todo tu equipo, no va a salir nada. Entonces, tenemos que también convertirnos en ciertos momentos hasta en psicólogos de los propios ingenieros, porque estaban desesperados. Tenemos que compartir con ellos la sensibilidad de cumplir con estas regulaciones. Creo que llegamos a lograr muchas esas metas, porque hasta el día de hoy, y yo regresando, veo que siguen esos lineamientos, siguen haciendo el cumplimiento de las regulaciones, y ya preguntan los ingenieros antes de hacer cualquier cosa, que antes no existía eso. Antes era vamos a producir y a sacar, y ahora es vamos viendo con cumplimiento qué debemos de hacer, porque a la mera nos va a pegar muy duro el que nosotros nos adelantemos a esto. Era de lo de las juntas técnicas. Y pues con los clientes, ¿qué más te decimos, Alex? Que había veces hasta controversia de un país a otro y teníamos que homologar el criterio de cierta manera. Tenemos que decirle, oye, tiene que irse en la fracción A y no te vamos a poder aplicar tu certificado porque no aplica en la fracción que tú nos estás sugiriendo. Como tú eres el responsable de la importación en el lado americano, bueno, lo único que vamos a tener van a ser esas discrepancias. Las vamos a mantener y tu proyecto se va a poner en un foco rojo para nosotros tenerlo en alerta de que tú tienes fracción B y nosotros fracción A. Y sobre todo tendríamos que meternos inclusive a revisar los 5 terms y qué se negoció en el contrato, ¿no? Para saber quién es responsable de la importación, y luego ya hacer referencia a eso. Y el resguardo de documentos en archivo. Creamos una disciplina y un sistema en el cual se hicieron los proyectos nuevos a través de playbooks, y hemos estado nosotros repitiendo esta palabra playbooks, ¿no? Muchas de las herramientas o de los documentos o de las buenas prácticas que se desarrollaron, lógicamente primero es el statement of work,
o es el Standard Operation Procedure, o es el contrato interno, o el Business Rule. Depende de quiénes clasifiquen. Nosotros, el área corporativa, nosotros, el gerente global de clasificación, tiene una política en la compañía y él desarrolla estos statements of work, principalmente donde el centro de excelencia es el que ejecuta la clasificación, y cada 6 meses nos juntamos a revisar si las condiciones del negocio siguen la misma y se revisa punto por punto. Bueno, es una parte del negocio que ya nos daba corporativo y que pues, estaba fácil porque había que seguirla. Sin embargo, nosotros tuvimos que desarrollar los Standard Operation Procedures con aquellos casos donde quien nos hacía la clasificación arancelaria era el agente aduanal, ya sea los agentes aduanales in-house que teníamos, o los agentes aduanales que, como bien dice Paco, pues estaban en el aeropuerto de Guadalajara, estaban en el puerto de Manzanillo, estaban en cualquiera otra de las localidades donde también tenemos presencia, Reynosa, en Ciudad Juárez, en Tijuana, San Luis Río Colorado, en todos esos agentes aduanales distintos, pues había que crear estos documentos, y básicamente es pues el cómo se tienen que hacer las cosas, ¿no? ¿Cuál es el lineamiento que quiere el negocio y qué tenemos que cumplir? Sí es mucho trabajo el meterle el tiempo y el pensar cómo hacerlo. Pues a nosotros nos ayudó, como les digo, que ya corporativo tenía algo, pero también nos ayudó que el área de calidad pues nos enseñó a hacer procesos, porque la verdad nosotros no teníamos esa paciencia para desarrollar esos procesos, y aprendimos a hacerlo y los pudimos implementar. Luego, hablando de este tema de nuevos proyectos o nuevos modelos, también pudimos desarrollar nuestro checklist de nuevos proyectos con el área comercial, con el área de program management, con la gente que cotiza, con la gente, como les digo, somos empresas de servicios y andan buscando qué producto traer para manufacturarlo acá. Pues es muy dinámico y todo el tiempo está cambiando y todo el tiempo está llegando. Ni se diga, a raíz de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, de 2017-18, todo esto explotó, fue un boom, y afortunadamente para nosotros como región, pues nos convertimos estratégicamente en algo muy, muy atractivo. ¿Por qué? Pues por esa creencia inicial de traerte un producto que originalmente era elaborado en China, tratarlo y regionalizarlo aquí en México y tener grandes posibilidades de etiquetarlo como hecho en México y mitigar esos impuestos o esas tarifas que el presidente Trump ha impuesto. Eso pues nos trajo muchísimo trabajo a nosotros, afortunadamente, pero nos requirió movernos más rápido y nos trajo mucha exigencia porque empezamos a clasificar de todo, ¿no? Aspiradoras, bicicletas, cafeteras, todo lo que ustedes se imaginen de electrodomésticos o de productos industriales, todo lo clasificamos e hicimos assessments de origen, ¿no? Dime en un corto tiempo si vale la pena o no dedicarle a esta oportunidad de negocio, si podría en un momento dado calificar como hecho en México, si podría en base al proceso ser considerado como transformada sustancialmente en México para que no pague impuestos. Y pues hicimos el famoso Project Classification Playbook, que el Playbook no es más que un documento ejecutivo, PowerPoint, muy gráfico, en el cual tiene la estructura de el perfil de la compañía, el perfil del proyecto, el perfil del producto, de qué se trata. Nos vamos a los dibujos, nos vamos a los specs y luego en base a un resumen muy breve del proceso de clasificación, de las notas y de la regulación que se toma en cuenta. ¿Cuál es la fracción sugerida por nosotros como Flex? ¿Cuál es la fracción sugerida que tiene el cliente? ¿Y cuál es el consenso que se hace para al final de cuentas tener fracción mexicana, fracción de destino que puede ser Estados Unidos o fracción europea y las consideraciones que tiene, ¿no? Si es elegible para un tema de tratado de libre comercio, si paga tarifas, si paga alguna otra consideración. Y estos documentos pues se van archivando ahí y lo que logramos hacer pues es de que antes de iniciar cualquier proyecto tuviéramos el playbook firmado.
Lo que ven ustedes abajo, pues es una sábana santa, es el spec de clasificación desarrollado por el área de corporativo de nosotros, que básicamente trae los campos obligatorios, los campos secundarios y los campos requeridos que el requisitor, para la redundancia, o la persona que busca que su producto sea clasificado nos tiene que dar en avanzada. Nosotros implementamos un proceso de que tardamos entre 48 y 72 horas en clasificar una mercancía, siempre y cuando tenemos toda esta información. Esto realmente se fue automatizando y el día de hoy pues ya se hace electrónico, se mete en un micrositio, suben la información, todo esto genera una alerta, la contesta un analista clasificador, le llega por sistema todos los datos, emite su clasificación y se aprueba en sistema y pues todo se hace automático, ¿no? Pero en aquellos días nosotros nos tocaba irnos por las piedritas. Entonces, ¿cuál es el tech de esto? Pues es consideren el hacer sus herramientas de clasificación. Si no tienen la posibilidad de trabajar en una compañía que tenga una infraestructura grande, que tenga sistemas, interfaces y todo esto, pues está el Excel y el PowerPoint. Realmente con Excel, PowerPoint y sabiendo más o menos el inglés, pues tiene la solución para dominar el mundo, ¿no? Entonces, creando un buen documento, haciendo tablas dinámicas de Excel, haciendo macros y haciendo una buena presentación, pues yo creo que es como le pueden dar salida a todo esto. Y Paco, no sé si tienes ahí Sí, algún comentario adicional ahí. ahorita que precisamente estabas tocando este punto y creo que son varios de los que van a tener duda y quiero compartirlos con ustedes, es tanto de Wassenaar como de ECCN, también era otro punto muy relevante, tenemos que estar validando en avanzado, esto por el Export Control Classification Number, como ustedes bien saben, son regulaciones que se hacen hacia los productos de uso dual para exportación. Entonces nosotros pedíamos como parte de requisitos obligatorios para el cliente, era que nos pasaran el ECCN que ellos tenían sugerido y en muchos de los casos ellos ya tenían el Subauthorities junto con el CICAT. ¿Qué quiere decir esto? Que su producto ya lo tenían claramente validado. Entonces pedíamos fracción arancelaria, pedíamos todos estos datos, que es lo que incluye el playbook. Y de esta manera simplificábamos tanto a GBS como a nosotros los puntos más necesarios, o sea, porque al final de cuentas íbamos a producir, pero sabemos que íbamos a regresar los productos al extranjero, entonces por lo mismo teníamos que ser relevantes tanto en Wassenaar como en ECCN. Como ustedes bien saben, Wassenaar es una copia de ECCN. Entonces, muchos de los productos que ustedes van a ver regulados dentro de ECCN automáticamente van a ser afectados por Wassenaar y a su vez por las demás regulaciones. Entonces, casi era un efecto dominó cuando nosotros teníamos una subautorización por parte del cliente, ya nosotros podíamos determinar que por añadidura, nosotros también deberíamos de cumplir con los productos de Wassenaar, al igual que la fracción arancelaria. Nosotros siempre pedíamos como puntos claves fracción arancelaria, spec, sugerencia de descripción, todo esto lo validábamos y al final de cuentas tenemos que homologar entre agente aduanal, entre el equipo de la India, entre agentes aduanales, entre ingenieros y al final de cuentas el cliente. Tenemos que tener una homologación completa para nosotros estar bien estructurados. Esto nos llevó a tener un equipo, no, si no me equivoco, Alex, de los más fuertes en clasificación. ¿Estás de acuerdo? Porque teníamos amarrados a todos los equipos involucrados y en ninguno teníamos discrepancia. Nos llevó aproximadamente 3 años, Alex, sin temor a equivocarme, en de estarnos tropezando y levantándonos, que lo más fuerte fue el primer año con los viajes a la India y entrenar gente y darles todo este seguimiento. Es parte de lo que les queremos compartir y de las buenas prácticas que nosotros realizamos y lo que les quiero dar a ustedes. O sea, es parte de un equipo completo. Somos el de cumplimiento aduanero, pero dependemos de muchas áreas que debemos de involucrar y debemos de empapar con estos puntos sensibles y delicados para todos. Sí, y bueno, pues la buena noticia fue que terminamos esa historia de éxito. El desafío que tenemos, y acá pues para mi amigo Paco, es que ahora hay que replicar eso en todo el continente, ¿no? Entonces, pues ahora vamos por los otros países, lo bueno es que ya sabemos por dónde irnos y el ambiente es ciertamente diferente.
Ahorita pues estamos sexta, séptima enmienda. Ahorita tenemos que hablar de forced labor. Ahorita tenemos que hablar de las tarifas del presidente Trump. Y ahorita tenemos que hablar de export controls, global trade sanctions. Y bueno, afortunadamente, pues esto no se acaba. El año pasado fue muy difícil y complicado, muchos retos. Pues empezó parecido. Pero pues esperamos que realmente esta experiencia les sirva, puedan recoger algunas recomendaciones. Como les decimos, no era la intención ser muy didácticos, más que nada pues será compartir nuestra experiencia y La verdad, una extraordinaria plática. Gracias por compartir su experiencia. La verdad es que aprendemos mucho de ustedes. Y bueno, de parte de todo el equipo de Hagamos un Trueque y TLC Magazine México, queremos darles este reconocimiento virtual al licenciado Alejandro Alcalde y al licenciado Francisco Javier Cortés por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Mejores prácticas de clasificación arancelaria en una empresa para el cumplimiento internacional el día 22 de febrero del 2023, firmada por el doctor Octavio de la Torre y su servidora. Muchísimas gracias, en verdad. Pues muchas felicidades. Aquí, en verdad, excelente información. No hay puros comentarios positivos, con algunas dudas todavía que se las haremos llegar. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos a hacer un trueque. sí, con gusto. Estamos a la orden, con gusto, claro que sí.